Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7, siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos aquí como invitado a un candidato independiente a diputado local. Chico, usted, ¿quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana? Juan Delfino Molina Santiesteban, profesor de educación primaria, jubilado por 33 años de servicio, casado, cuenta con 57 años de edad. Estudió la licenciatura en Educación Media Superior y un diplomado de Análisis Político. Fue dirigente magisterial de la sección 56 del CENTE, director general de Educación Primaria en el estado de Veracruz. Escritor de ensayos sobre temas educativos, entre los cuales podemos encontrar el papel del docente en el siglo XXI y los retos de la educación en Veracruz. Ha asistido a varios foros internacionales relacionados con la educación. Actualmente es candidato independiente para diputado local por el Distrito 11 de Jalapa. Bueno, pues ya tiene usted ahí en pantalla al candidato independiente por el Distrito 11 de Jalapa, Juan Delfino Molina, a quien le agradecemos aquí en Polaca, la Veracruzana, su presencia. Muy buenas noches, candidato, qué bueno que nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, al contrario, gracias por esta magnífica oportunidad. Y también muchas gracias por su presencia, como siempre, a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Gracias, Raimundo, por acompañarnos. Pepe, buenas noches. Manuel, buenas noches. Maestro, pues es un placer tenerlo aquí en este estudio y poder conversar con usted. Esperemos que todo tenga suficientes ánimos para platicarnos con detalle cómo va y cómo siente el proceso electoral. Claro que sí, con muchísimo gusto. El agradecido soy yo. Insisto por esta magnífica oportunidad de poder comunicarme con este auditorio. Muy amables. También le agradecemos, como siempre, su presencia a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general del semanario impreso Formato 7 y también director general del portal formato7.com, que junto con versiones.com.mx transmiten Polaca a la Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Buenas noches, Manuel Rosete. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Ray. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel. Y bueno, tenemos entendido que es el único candidato independiente, o hay otro, o ¿cómo estaba la situación recientemente? Bueno, quiero comentarles con mucho gusto, en primer término, de que efectivamente a partir de que el OPLE nos dio la acreditación como candidato independiente, pues soy, en lo particular, el primer candidato independiente en la capital del estado. Esto posteriormente tengo entendido que dieron un resolutivo posterior en el que acreditaron a otro ciudadano con las mismas aspiraciones de poder fungir
para poder competir en este distrito, también con la calificación de candidato independiente. Si mal no recuerdo, es el señor Archer quien es cierto, que ganó finalmente el litigio ahí, ¿no? Así es, así es. ¿Hay dos entonces? En este momento así es, así es. Archer y usted. Así es. En el distrito 11. Distrito 11 de Jalapa Rural. Así es. Muy bien. Ya ha recorrido muchas colonias. Yo lo vi en la colonia 2 de abril, por cierto, recientemente. Pues tenemos una gran experiencia, hay un gran equipo de trabajo, quienes a partir del día 3 de mayo tuvimos oportunidad de comenzar un trabajo de manera directa con los ciudadanos. En primer término, para poder ser candidato independiente, hubo que abrir muchos candados impuestos por este organismo electoral, entre ellos lo que es el 3% de la lista nominal aquí en Jalapa, lo que corresponde al 3% y equivale a alrededor del 5,200 firmas. Tuvimos oportunidad de poder contar con un respaldo ciudadano y entregamos a este organismo 7,140 firmas, lo cual demuestra una enorme participación de los jalapeños, volcados con un deseo, con un propósito, con un objetivo de que el ejercicio de la política deba de ser distinto. Cansados, hay un hartazgo social en el que hay falta de confianza, hay ausencia de credibilidad hacia los distintos partidos políticos y por eso nosotros decimos que es la hora de la gente, que es el empoderamiento de los ciudadanos, es la etapa en la que se cerrará un ciclo de la era de los partidos políticos y nosotros con esa confianza, con ese optimismo, primero de agradecimiento a todos los ciudadanos que tuvieron oportunidad de darnos esa confianza, dándonos sus respectivas firmas. Ahora hemos venido recorriendo el distrito que se constituye de 117 secciones, son 314 casillas, un poco más de 300 colonias que abarca lo que es el municipio y el distrito de Jalapa, de tal manera que comenzamos en primer término visitando aquellas localidades, aquellas colonias que están ubicadas en el medio rural. Hablemos de Palenque, del Tronconal, del Valle del Tronconal, de Casablanca, Lomas de Casablanca, Chiltoyac, La Higuera, Lomas de la Higuera, San Antonio. Es una infinidad de colonias que hemos tenido oportunidad de tener contacto directamente con los ciudadanos, en los que hemos constatado y hemos recogido cuáles han sido sus demandas y sus principales propuestas. Hay una demanda que es, en general, no creo que sea particular de la capital del estado, sino en todo el estado de Veracruz. Un número uno que destaca por su importancia es el tema de la inseguridad. En segundo aspecto, en segundo término, la segunda demanda de los ciudadanos es el tener oportunidades de un empleo digno, que les permita tener lo suficiente para poder tener algo que comer, tener algo que llevar a casa. Ellos, en todas las localidades, en todas estas comunidades, en todas estas colonias, el mensaje es claro. Cuando entregamos un volante, que esa es nuestra herramienta de trabajo, en la campaña que hemos venido implementando es de acercamiento, de trato directo con los ciudadanos, nos reciben el volante, leen nuestras propuestas, establecemos un diálogo, 5 o 10 minutos con cada una de las personas o con las familias que nos hacen el favor de abrir su casa y atendernos, escucharnos, recorrer los mercados, recorrer todos los lugares. Hasta este momento nos ha de faltar aún todavía un 10% de lugares que recorrer para poder decir que hemos concluido y hemos visitado la totalidad de las colonias del distrito de Jalapa. Hay una demanda generalizada. Se requiere un cambio en el ejercicio de la política, en el quehacer de poder brindar mejores servicios, de tratar y de dar lo mejor de sí como funcionario para tener un desempeño que la gente recobre la confianza en un sistema político que lamentablemente nos ha llevado a vivir en condiciones muy críticas, lamentables, y que siendo Veracruz un estado tan rico en recursos naturales, tan rico entre
los sistemas de producción que antaño eran ejemplo en el ámbito nacional, ocupando los primeros lugares en distintos rangos, en distintos aspectos. Hoy, lamentablemente, Veracruz ocupamos los primeros lugares, pero en el rango de aspectos de carácter negativo. Sin embargo, estamos muy animados porque creemos que a través de nuestra oportunidad, de que si el voto nos favorece a partir del día 5 de junio, tendremos oportunidad de elevar y de presentar la voz y la demanda de los ciudadanos aquí en la capital del estado, en el Congreso, para convertir esto en algo totalmente distinto, en hacer política como debe de ser, como debió haber sido siempre, de lo que manden los ciudadanos, de atender precisamente sus demandas, sus necesidades y sus inquietudes. Eso nos da confianza, nos da optimismo, porque no hay persona con la cual hayamos tenido oportunidad de dialogar que nos diga, adelante maestro Juan Delfino, échele ganas, vamos bien. Hemos tenido anécdotas muy positivas en las que en el lugar que nos encontramos pasan, nos tocan el claxon, y personas que no hemos tenido oportunidad de tratar con anterioridad, pero a través de las redes sociales, a través de la difusión de estos importantes medios de comunicación, hemos podido llegar a la mayor cantidad de pobladores y nos muestran apoyo, respaldo. Por eso le apostamos. Nuestro lema se llama "Sobran razones para ser independiente". Y en esto de sobran razones queremos decirles, como lo expresamos en el debate del pasado martes 17, expresábamos lo siguiente: hay hartazgo social, hay desconfianza, hay falta de credibilidad, hay rechazo hacia los partidos políticos. Cada uno de estos es una razón, y en lugar de estar señalando lo malo que puede ser, decimos, a los ciudadanos nos sobran razones para ser independiente, para tratar de que las cosas sean mejores. Y esto lo podemos lograr comprometiéndonos todos, incluyendo a toda la población, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los profesionistas, a los periodistas como ustedes, que tienen un prestigio, que la voz de cada uno de ustedes es escuchada y que de alguna forma genera confianza y certidumbre en lo que sucede aquí en la capital del estado y en el estado mismo, por supuesto. Maestro, ¿y tiene usted alguna estructura de apoyo que el día de la elección le vaya a cuidar ahí los votos en las casillas? ¿Sí va a poder tener representantes en todas las casillas? Estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Sin embargo, debo de reconocer que no tendremos oportunidad de poder contar con una infraestructura para cubrir todas las casillas. Estamos hablando que son 314 casillas. Requeriríamos de un ejército de ciudadanos de 314 al menos para tener un representante por casilla. Pero lamentablemente la fuerza de la costumbre, la forma de hacer política, establece un compromiso en el que los distintos partidos políticos convienen con las personas que van a ser sus representantes y les otorgan algún pago que no es nada simbólico, es muy atractivo, que va entre los 3 y 5 mil pesos por persona, y que cada partido tiene entre 2 o 3 representantes por partido, y luego tienen 2 o 3 representantes del candidato. Entonces, si a esto le sumamos la cantidad de partidos y la cantidad de candidatos, es una derrama económica, yo no diría eso, sino un derroche económico, porque genera un ambiente de desconfianza en el que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Los coordinadores generales reciben un pago entre los 10 y 15 mil pesos. Como candidato independiente, el OPLE nos hizo favor de depositar hace algunos días, apenas unos 3, 4 días a lo sumo, la cantidad de 55,326 pesos para cubrir una campaña de un mes para la diputación local. Nuestros recursos son infinitamente limitados en comparación de lo que tiene un partido político. Sin embargo, lo que pudiera parecer una debilidad, para nosotros lo convertimos en una fortaleza, porque un partido político, un candidato, se preocupa en este aspecto por poder difundir a través de una publicidad, de espectaculares, de lonas, de bambalinas, cubrir y saturar la ciudad.
invirtiendo, derrochando el dinero del pueblo en algo que al final de cuentas termina siendo publicidad basura. Y que nosotros, por nuestra parte, lo poco que hemos tenido han sido aportaciones de la familia, de compañeros trabajadores de la educación, de compañeros jubilados, quienes nos han donado desde el mobiliario, la silla, un escritorio, lo que ha sido un equipo de cómputo, hasta quien nos ha donado 1 millar o 2 millares de volantes para poder transitar y recorrer las calles. Nuestro equipo de campaña no recibe un solo peso, lo hacen de manera voluntaria, lo cual hace que reconozcamos todavía más su esfuerzo, lo cual significa que hay una identificación con el proyecto de la candidatura ciudadana, y a los compañeros que encontramos, a los ciudadanos, igual que nosotros, por ejemplo, el día de ayer en el Parque Juárez, haciendo un recorrido por los bajos del Palacio Municipal y estando en el Parque Juárez, las personas que nos vieron haciendo este esfuerzo de estar en contacto con la gente, no falta quien se acerca y le dice, ¿gusta usted una botellita con agua, alguna fruta? Esto nos motiva, porque viene un respaldo de manera de tipo humanista, en el que hay confianza en lo que se está diciendo, en el que nuestro proyecto es totalmente incluyente y aceptamos la opinión del bolero que está lustrando el calzado, de la persona que está allí prestando sus servicios, vendiendo lo que está a su alcance como un vendedor ambulante, por citar algún ejemplo, hasta el más alto profesionista que nos encontramos el día de ayer, a un conocido doctor en criminalística, en el que nos dio sus datos, su tarjeta para poder establecer comunicación con él, para poder fortalecer una iniciativa de ley que pudiera en su momento presentarse en el Congreso. Este es el tipo de trabajo que venimos realizando, recogiendo las propuestas ciudadanas, y nosotros hemos ya elaborado lo que es una agenda para tener oportunidad en un Congreso que de por sí son 2 años en donde la agenda es muy amplia, en donde son muchos temas pendientes, en donde el presupuesto, por ejemplo, de este año alcanzó los 98,000 millones de pesos, y en lo que destinado a los distintos compromisos que se tiene, yo creo que la persona que llegue a gobernar el Estado va a encontrar la necesidad de una disyuntiva. ¿Qué hacer para poder cubrir las necesidades que tenga el Estado a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión, en el que se prevé que tenga que hacerse un ejercicio para poder, un ejercicio presupuestal, financieramente hablando, para cubrir las distintas necesidades que como Estado tenemos? Hay que inyectarle mucho al campo porque requiere una atención extraordinaria para poder regresarle a los trabajadores del campo, no por gratitud o por dádiva, sino regresarles esa fuente de trabajo que sea confiable y que al final de cuentas es la que nos da de comer a todos los ciudadanos, a todo ser vivo, y que se requiere realmente una inyección. Es necesario, por ejemplo, que en el ámbito de la educación, nosotros venimos en nuestro folleto, destacamos la primera frase, dice que la educación es la palanca transformadora de los pueblos. Y como docente, después de 33 años de servicio, les quiero expresar que creo cabalmente que es la educación la que nos va a ayudar a solucionar todo tipo de problemas sociales que enfrentamos actualmente. Maestro, ¿cómo es que usted decide participar? ¿Qué lo inspira a estar en esta lucha? Pues mire, durante el trayecto de mi vida, después de 33 años de servicio, tuve la oportunidad de... ¿Sin militar en un partido político? Por supuesto, como candidato independiente, con toda seguridad, de manera categórica, afirmo que nunca tuve oportunidad, ni para bien ni para mal, militar en algún partido político, dicho con todo respeto para esa situación. No como otros candidatos independientes, ¿no? Que sí han estado en partidos, ¿no? Pues es una decisión que el propio sistema lo viene permitiendo porque las ideologías se han perdido. Anteriormente la definición de un partido de derecha era totalmente inconcebible para con un partido de izquierda, y ahora vemos que hay intereses de otra naturaleza y se conjugan y ahí tienen una unidad para poder cumplir con un objetivo
de manera estrictamente electoral sin respetar sus propias ideologías. Pero concretamente en relación a qué es lo que nos motivó, para mí fue fundamentalmente lo suscitado durante la última semana del mes de diciembre del año pasado, en el que tuvimos la necesidad de poder participar en marchas, en mítines en relación a solicitar el pago de nuestra pensión que fuera puntual y oportuna por la situación crítica que atraviesa el Instituto de Pensiones del Estado. Pues fue un detonador, porque dije, bueno, necesitamos tener a alguien en el Congreso que participe, que luche y se convierta en la voz de los pensionados y jubilados y, por supuesto, en la voz de los ciudadanos. Hoy tenemos, por ejemplo, una situación ante el Instituto de Pensiones del Estado, un sistema de seguridad social que requiere ser revisado. Requiere ser revisado partiendo de un diagnóstico. Es elemental, es indispensable el contar con una auditoría externa a este Instituto de Seguridad Social para tener un diagnóstico claro en qué condiciones financieramente se está. Y así poder garantizar que una reforma que pudiera propiciarse en el próximo Congreso nos dé garantías de que la reforma estará planteada en base al diagnóstico que se tenga. ¿Cuánto ingresa a esta institución de seguridad social por la totalidad de las aportaciones que hacen los trabajadores en activo? ¿Cuánto aporta el gobierno del Estado por esta misma situación, que por ley está obligado a hacerlo? Pero también cuánto ingresa a esta institución de seguridad social por la cantidad de préstamos que se otorgan a los derechohabientes, que no son pocos, somos un poco más de 125,000 derechohabientes al interior del Instituto de Pensiones del Estado, pero también somos un poco más de 28,000 pensionados y jubilados. Entendemos que el sistema pensionario en el mundo ha hecho crisis. Por supuesto, reconocemos que en el ámbito nacional de igual forma. Entonces, aquí en Veracruz, de manera muy particular, muy sui generis, hay que fortalecer las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, y en eso habremos de presentar, si el voto de la ciudadanía nos favorece, habremos de presentar una iniciativa de ley en la que se establezca como premisa fundamental, por ejemplo, que el director de pensiones del Estado debe de ser no un funcionario, no un político. El director de pensiones del Estado debe de ser un economista que tenga visión de futuro, que tenga oportunidad de que esos 44 inmuebles que actualmente tiene el instituto los pongan a producir, para que no se dependan solamente de 3 ejes de ingresos, sino que fortalezcan las finanzas del propio instituto y nos dé confianza y certidumbre no tan solo a los pensionados de esta generación, sino a los pensionados y jubilados de las próximas generaciones. Oiga, retomando un poco el aspecto de su campaña, ¿cómo le hace para hacer campaña? Porque sabemos que el presupuesto asignado por el OPLE es mínimo, ¿no? ¿Cuánto recibe usted? Le comentaba hace unos minutos que recibimos alrededor de 55,326 pesos hace algunos días. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con mucha imaginación, con muchas ganas, con mucho esfuerzo. ¿Pone dinero de su bolsillo? Por supuesto, para poder ingresar, para poder participar en ello, del propio dinero de mi pensión, de mi esposa que también es jubilada, y la aportación de mis hijos que son profesionistas. Ellos han colaborado, de los amigos que han colaborado, aportando, y lo decía yo, en especie, dándonos unos volantes, aportando los 50, los 100 pesos de apoyo y de respaldo, porque el vehículo requiere gasolina y hay que darle de comer a quienes están trabajando en la brigada, y para cubrir los alimentos al menos una sola vez, porque ya llegan desayunados, o no hemos recibido queja alguna en ese sentido, y apoyamos con la alimentación. De tal manera que sí se hace un gran esfuerzo, utilizamos 2 herramientas fundamentales. Primero, no estamos entregando ningún tipo de dádiva ni de prebenda para comprometer un voto. En primera, porque estamos en desacuerdo. En segundo, ese esquema debe de olvidarse, porque es el que le ha dado mantenimiento y pie a lo que así continúen haciendo política tradicional los distintos partidos políticos.
Y segundo, preferimos el diálogo de manera directa, entregando el volante, recorriendo las calles así prácticamente a pie, trasladándonos de una colonia a otra en el vehículo y posteriormente recorrer con el perifoneo, haciendo política a la antigüita, en el que sí tenemos una publicación o una difusión a través de las redes sociales, pero eso es lo más que hemos podido venir avanzando, pero que se capitaliza por la siguiente razón. Llamadas telefónicas, apoyo, respaldo incondicional. Si hablamos con 100 personas al día, cada uno de nosotros, más del 90% viene manifestando aceptación, vienen manifestando el poder participar. ¿Cómo colaboramos con ustedes? Queremos apoyarles. ¿En dónde se encuentra su casa de campaña? ¿De qué forma le podemos respaldar, maestro? Y bueno, hay una confianza en la candidatura independiente. Obviamente hace poco tiempo no existía. La candidatura independiente surge en el 2014 por un marco constitucional y aquí en el estado de Veracruz se da en esta ocasión en el ámbito estatal y por eso con orgullo manifestamos, somos el primer candidato independiente en la capital del estado, pero tenemos un gran compromiso. Ese apoyo y ese respaldo ciudadano que se ha venido manifestando cada vez más y estamos ya unos cuantos días de poder llegar al 1 de junio para cerrar campaña, ese apoyo se viene manifestando en todos los órdenes, pero también insisto en que hay un gran compromiso. Tenemos el compromiso de que nuestro comportamiento será el de garantizarles que no tenemos ningún compromiso con ningún partido político, de que no tenemos alianzas con nadie, que nuestra única alianza es con los ciudadanos de manera directa y habremos de responderles cuando se presente alguna iniciativa de ley, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Hacia quién nos vamos a dirigir? Directamente a los ciudadanos, como una consulta, como una encuesta, para que nos digan si se votase a favor o en contra, o las modificaciones o sugerencias que tengan que hacerse. Por eso decimos que es el tiempo de la gente, que es el tiempo del ciudadano. En pleno siglo XXI, en el tercer milenio, estamos abriendo apenas la puerta a un ejercicio de carácter democrático que debió haber sido siempre. Muy bien, pues estamos charlando con Juan Delfino Molina Santiesteban, candidato independiente a la Diputación Local por Jalapa 11. Hacemos una pausa, regresamos aquí en Polaca a la Veracruzana. No se desconecten. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes.
Qué bueno que regresa aquí con nosotros en Polaca a la Veracruzana y seguimos charlando con el candidato independiente a la Diputación Local por el distrito de Jalapa 11, Juan Delfino Molina Santiesteban. Y bueno, usted ya escuchó y vio al principio del programa que bueno, tiene toda una trayectoria en el sector magisterial. Y bueno, yo le quiero preguntar al candidato, bueno, uno de los temas neurálgicos, sobre todo para los candidatos vinculados al PRI, que tiene mucho que ver con la reforma educativa. Hay candidatos que yo creo que en ciertas escuelas no pueden hacer campaña o en ciertos núcleos, pero bueno, usted trae otra película, ¿no?, de esa situación. ¿Qué opina por un lado de la reforma educativa y bueno, cómo se ha conectado con su gremio? Aunque usted es jubilado, pero cómo se ha conectado en este tema con los maestros, ¿no? Bueno, primeramente con un marco total de respeto a las decisiones tomadas, entendiendo que la reforma educativa es una reforma ya constitucional y que si bien es cierto no fue tal como reforma educativa, sino más bien una reforma laboral, en el compendio que así es la opinión de la mayoría de los expertos y de los analistas, en el sentido de que las reformas propuestas trastocaron lo que es la cuestión de carácter laboral para los trabajadores de la educación, pero así fue aceptada la reforma, así fue modificada en el marco constitucional. Ahora bien, Veracruz ha dado muestras en este aspecto de participación en el marco de la reforma educativa con una extraordinaria participación de los docentes. Los trabajadores de la educación se manifestaron a través de poderse evaluar y están dentro de los primeros 5 lugares en el ámbito nacional. Y si en promedio nos damos en su participación, ocuparon un alto rango, lo cual demuestra que hay una enorme capacidad y que de su desempeño profesional no es la causa para poder señalar la baja calidad de la educación. Para poder hablar de la baja calidad de la educación o para el mejoramiento de la calidad de la educación, influyen muchos factores. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la necesidad de mejorar la infraestructura de los planteles escolares. El que los niños, en lugar de que estén pensando en lo que van a llevarse a la boca diariamente, tienen que llegar debidamente alimentados a la escuela. Situación que no es una garantía que suceda en la mayor parte de los niños veracruzanos. Tenemos un alto índice de niños que tienen todavía problemas, por ejemplo, intrafamiliares, en los que también es otro factor que incide. La falta de recursos económicos de apoyo realmente para el mantenimiento de los planteles escolares y la falta de la tecnología o el uso del Internet en muchos de los planteles escolares es una muestra palpable de todavía una asignatura pendiente que cubrir. Por ello, cuando acudimos y dialogamos con los trabajadores de la educación, e insisto en un marco de respeto, es que mis compañeros, la brigada o las 2 brigadas que tenemos, en su mayoría son trabajadores de la educación, ya sean activos o jubilados, y se van combinando en este caso los activos, porque yo no les pido que abandonen sus escuelas, sino que simple y llanamente en sus tiempos libres vienen y se incorporan, pero de ahí a que tengamos una muy buena relación con los docentes, por supuesto, y les hemos dicho, nuestro compromiso no es de ahora, nuestro compromiso ha sido siempre. Por eso fundamentamos que los diferentes problemas sociales que tenemos en Veracruz pueden resolverse a través del mejoramiento de la educación. Y le voy a citar un ejemplo. ¿Cómo es posible que podamos reducir los índices de problemas de violencia en el Estado? Simple y llanamente aplicando un mejoramiento de la calidad de la educación, retomando los valores sociales, los valores culturales, para que pueda desde la casa inyectarse esa situación y practicarse, para que la niñez tenga el uso cotidiano en la casa y posteriormente se fortalezca en la escuela. De esta manera tendremos una niñez y una juventud mejor preparada, mejor educada, para que cuando tengan oportunidad de seguir transitando por la vida, no solamente tengan la información que se requiere, sino también la formación, la educación correspondiente que les permita ser ciudadanos de bien.
Y en ese orden, a mediano plazo, es como se pueden bajar los índices para reducir la violencia en la que lamentablemente somos testigos de lo que acontece aquí en el Estado y en lo particular recientemente aquí en Jalapa. Maestro, pero eso que está diciendo tiene que ver con la excelencia educativa, con el mejoramiento de nuestra educación en las aulas, y fundamentalmente con el modelo educativo. Claro. ¿Qué tiempo tiene que el modelo educativo en este país no se modifica? La reforma incluyó, como usted lo dice, únicamente la cuestión laboral, pero el modelo... Vienen haciéndose ya las propuestas y los esquemas correspondientes desde el ámbito nacional a efecto de poder modificar el modelo educativo para adecuarlo a las necesidades actuales de la población, pero además estamos proponiendo y sugiriendo que todavía sea hasta más regionalizado, porque en el estado de Veracruz, no es lo mismo hablar de la región norte que hablar de la región sur, o hablar de la cuenca, o de la región centro. Se tienen que incorporar aspectos de carácter regional para fortalecer este modelo educativo, en el que la flexibilidad con la que ahora se ha venido aplicando, inclusive para el periodo escolar. O en las zonas indígenas también, que es que diferente. Esto debe de fortalecerse. Las zonas rurales, eminentemente rurales. Claro, y debe de fortalecerse a las escuelas normales, porque de ahí parte el corazón de lo que es la enseñanza, porque se es maestro por vocación. Quienes elegimos esta noble profesión lo hacemos o lo hemos venido realizando por la formación que tuvimos, pero por vocación. Las escuelas normales requieren tener un apoyo extraordinario y se les debe de garantizar que a sus egresados por aquí culminan y puedan tener la plaza como anteriormente el gobierno del Estado podría entregárselas. Esto de no darse en estas condiciones y se sujetan al proceso de la evaluación, así lo han hecho y han acreditado los jóvenes egresados de las escuelas normales, han acreditado las evaluaciones y han sido sujetos a una evaluación. Sin embargo, no se hace necesario en el entendido de que son egresados de una escuela normal, formadora de docentes, y que en ese sentido, en la medida en que se apoye a las escuelas normales, dotándoles de los servicios que requieren, incrementándoles el presupuesto, mejorando las condiciones de desempeño, yo creo que ahí, si le apostamos todos, los ciudadanos, las autoridades, padres de familia, los propios trabajadores de la educación, en el mejoramiento de la calidad, muchos de los problemas que tenemos se resuelven. De tal manera que inclusive un ejemplo que venimos manejando cotidianamente, es necesario que podamos rescatar el civismo. Que se vuelva a incluir la materia de civismo. Es súper necesario para poder fortalecer los valores y esto de esta forma es una corresponsabilidad en las escuelas. De tal manera que todos los problemas que tenemos atraviesan transversalmente y la educación juega un papel fundamental. Si a esto todos colaboramos en este sentido, pero con una colaboración de la siguiente manera, en la que podamos expresar un respaldo como antaño lo tenían los maestros. ¿A qué me refiero con ello? Hace algunas décadas el maestro era la autoridad en la localidad, así como el sacerdote o el médico. Sin embargo, la propia evolución, el mecanismo de la dinámica, los cambios tan precipitados que hemos venido viviendo como sociedad, han hecho de que ahora se tenga un concepto de manera distinta. Entonces hay que buscar... ¿El sindicalismo, Charro, contribuyó a esa mala imagen de algunos maestros, ¿no? Yo creo que un ejercicio sindical en el que no defienda los derechos de los trabajadores de la educación está condenado a desaparecer, donde ya no es vigente una situación de esta naturaleza. Ahora se debe de ejercer, con todo respeto, un sindicalismo de servicios en los que deban de atenderse verdaderamente sus necesidades, acordes a las necesidades de los trabajadores en pleno siglo XXI. Pero para ello serán sus propios elementos, sus propios
militantes de los organismos magisteriales quienes busquen las alternativas de solución para poder encontrar ahí la mejor fórmula y poder avanzar. En lo que compete en la función de candidato independiente, quiero decirle que el próximo Congreso, desde nuestro punto de vista, el análisis que hemos hecho es que su conformación será de manera distinta. Desde nuestro muy particular análisis que hemos venido realizando es que no habrá un partido político en lo particular que tenga una mayoría absoluta. Esto va a cambiar las cosas y va a hacer que un Congreso, en esa correlación de fuerzas, haya la necesidad de establecer verdaderas negociaciones en el sentido de una revisión profunda, de un análisis a detalle de cada una de las iniciativas que allí se presenten y de las que sean producto de las propias iniciativas de los propios legisladores, que esperamos estar allí y podamos presentar haciendo un Congreso verdaderamente independiente, en el que se tenga ya no solamente por una mecánica que solamente responder a los intereses de un partido político en el que digan cómo debe de votar. Por eso la gran ventaja para nosotros como candidato independiente es que nosotros tenemos que darle respuesta a la ciudadanía. Y me dicen, ¿y cómo le va a hacer, profesor, si usted va a ser candidato, si va a ser diputado por la vía independiente y enfrente tiene usted fracciones parlamentarias de distintos partidos políticos y que también tuvieron obviamente respaldo ciudadano para ocupar estas responsabilidades? Pues es fácil una práctica de poder decirles, nuestro compromiso es con la ciudadanía y a ello nos debemos. De tal forma que ante vivir una experiencia de esta naturaleza, habremos de aplicar la consulta correspondiente para que nuestra participación sea en ese sentido. Tenemos el gran compromiso de poder dar respuestas de manera positiva, de dar resultados, de ser eficientes, de ser eficaces. A eso le apostamos en la candidatura independiente. En eso está depositando la ciudadanía su confianza en que las cosas puedan ser diferentes y ya no tener la necesidad de utilizar de que sobran razones para ser independiente. Esas razones tendremos que irlas soslayando a efecto de que se tengan que ir resolviendo. Hay que ser de alguna manera muy realistas y este periodo de tiempo de 2 años no será suficiente para poder atender toda la problemática que se tiene. De por sí el estado de Veracruz es sumamente, territorialmente hablando, es muy disperso. La cantidad de habitantes es muy grande. Sus localidades están muy dispersas y es necesario el que se puedan hacer llegar los servicios a todas partes. Debe de ser una preocupación legislativa el mejoramiento de las carreteras, por citar algún ejemplo, en el que se promueva, se gestione el poder bajar recursos para que nuestras carreteras estén en un marco de competitividad y comparativamente con el resto de las entidades con las cuales colindamos. Baste salir a carretera y darnos cuenta de que es necesario mejorar esta situación. Y hoy tenemos que transitar por carreteras que les hace muchas cosas, les hace falta mantenimiento, pero reconstruirlas además, pero hay otro factor importante, el sector salud. Debe de hacerse ahí propuestas en el que haya un estándar internacional, en el que revise de manera periódica el uso de los recursos destinados al sector salud, a efecto de que se garantice un servicio profesional. En unos días estaremos siendo testigos de la aplicación de la universalización de lo que es del sector salud. Y esto tendrá como consecuencia, si lo vemos desde el punto de vista positivo, bueno, pues tendremos derecho a contar con los servicios médicos en las distintas instituciones que prestan este servicio. Pero si lo vemos de un punto de vista por la cantidad de personas que habrá de englobarse, la ausencia de medicamentos, de hospitales o de clínicas que estén en condiciones dignas, hay que invertirle mucho. Debemos de practicar una política humanista, de verdadero sentido y de respeto al ciudadano, en el que si para algunos, algún sector de la población, su estado de benefactor es el comprarse un vehículo,
el tener ingresos para poder realizar alguna actividad de descanso. Hay un amplio sector de la población que su principal preocupación es el tener una fuente de ingreso que les permita sobrevivir. Por eso el salario mínimo debe de ser mejorado. El salario mínimo actualmente, si mal no recuerdo, de 73 pesos 50 centavos aproximadamente. Debe de modificarse e inclusive debe de cambiarse lo que es el concepto y pasar de salario mínimo a un salario de vida. Y eso ya se aplica en otras latitudes, en otras partes del mundo, en el que la política económica que se rige en otros espacios, por citar alguno en Inglaterra, en los propios Estados Unidos, en donde se aplican conceptos en los que se mejora lo que es el ingreso de salario para poder fomentar y fortalecer las finanzas y pueda haber mayor ingresos, el movimiento financiero que requiere toda sociedad. Y de esa forma, yo creo que en el ámbito nacional y por supuesto en el ámbito estatal, en breve estaremos entrando en una dinámica de esta naturaleza y cada vez más se irá hablando por necesidad de poder mejorar este tipo de salario para la población, porque no es justo. Esto hablamos de quienes tienen ingresos, quienes tienen una oportunidad laboral, pero quienes no. Los que van al día, ¿no? Hay personas que su principal preocupación es el salir a la calle y buscar algo en qué emplearse. Nos hace falta la generación de empleos. Y en la función de la legislatura, el papel del legislador obedece obviamente en el marco constitucional a la legislación, a la modificación, a la creación o modificación de las leyes. Pero también es cierto que no puede ser uno insensible en ese sentido y tiene uno que buscar la forma de generar recursos, de bajar recursos, de comunicación directamente con el gobernador, del partido que sea, tiene que haber una comunicación directa a efecto de que de verdad hace falta fortalecer esa política humanista en la que nos vuelva a levantar a los veracruzanos con orgullo, con confianza, porque tenemos todo en Veracruz para poder ser uno de los primeros estados en el ámbito nacional. No solamente en algunos rubros, sino en muchísimos. Por ejemplo, hay que apoyar a los jóvenes. ¿Y en qué sentido? Los jóvenes requieren un apoyo. Más del 50% de los miles de jóvenes que presentan su evaluación para ingresar a la universidad no quedan. Por alguna razón, la que ustedes gusten, no quedan. Por la saturación de carreras tradicionales en la medicina, en ingeniería, en arquitectura, en derecho, etc. Entonces el abanico debe de ampliarse de las profesiones a las que se tiene oportunidad y las que demanda la sociedad en pleno siglo XXI. Pero también hay que darles un esquema. ¿Qué hacer con esa generación de jóvenes que presentan su evaluación y no la acreditan? Es una responsabilidad del gobierno del Estado y es una propia responsabilidad de la propia universidad, en la que debe de generarse un convenio para que se imparta una beca a quienes no tuvieron oportunidad de poder solventar su evaluación, una beca pero no en recursos económicos, sino a través de la impartición de talleres de capacitación que les permitan recuperar a esa generación, prepararles para que al año subsecuente tengan la oportunidad de volver a presentar su examen y lo acrediten, porque de lo contrario, de esos miles, algunos tienen oportunidad de ingresar a las escuelas privadas, pero otros muchos no tienen ese recurso y van perdiendo esa oportunidad, que es única, pues la vida se vive una sola vez. Y debemos de aprovechar e impulsar el mejoramiento de los jóvenes, que al final de cuentas, cuando egresan de la universidad, ya como profesionistas, deben encontrar la oportunidad de emplearse de manera inmediata. Y eso de que se solicita, de que debe de contar con la experiencia para poder contar con un empleo, pues es un capítulo que debe de cerrarse para que haya la oportunidad del primer empleo de manera inmediata, abriéndole las puertas. Veracruz es un estado que tiene muchos jóvenes, potencialmente son el futuro del estado, digo yo que no, son el presente del estado y se les tiene que apoyar y se les tiene que respaldar. Debe de generarse inclusive el Instituto de los Niños, un instituto veracruzano para los niños para que apoyen desde su nacimiento hasta los 17 años, para que tengan un respaldo, un seguimiento, una asesoría en todos los aspectos. Hay un instituto para la mujer.
pero no lo hay para los niños, hay que generarlo. Debe de haber fomento para el deporte, pero un fomento real, un fomento que haga que los talentos que tiene Veracruz, que son muchos, permanezcan en el estado. Y además brindarles las oportunidades de beca para que puedan ellos puntualmente continuar sus estudios, porque de lo contrario son talentos que se van. Es la fuga de cerebros. Algunos deportistas van a competencias internacionales y andan boteando para poder sufragar sus gastos de pasaje, ¿no? Es un fenómeno social que lamentablemente terrible, ¿no? Existe. Debe buscarse un apoyo, pero no como una dádiva, sino como una política que permita realmente respaldar a los jóvenes. Pero por otra parte, también hay sectores del sector juvenil, en este caso también de mujeres, de madres solteras, que deben de encontrar un apoyo y un respaldo con la generación de microempresas, de proyectos productivos que les permitan generar sus propios recursos. Yo no estoy tanto en desacuerdo con la entrega de programas asistenciales, pero siempre y cuando ya haya la oportunidad de devengar una actividad de manera laboral. De lo contrario, lo que se hace es generar solamente una dependencia. Y en esa dependencia le apostamos a que en el marco después del proceso electoral viene el cobro de una factura para que después venga el cumplimiento de un supuesto compromiso para poder votar por X o por Y partido. Esa situación debe de quitarse. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama dignidad humana, por principio humano, por derecho universal, por respeto a los derechos humanos, deben de generarse los empleos que le permitan al individuo como tal el tener derecho a vivienda, el tener derecho al empleo, el tener derecho a una educación, el tener derecho a alimentarse, pero hay que crear las condiciones necesarias para que así sea. Maestros, ¿usted está de acuerdo en la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los funcionarios públicos, cuando existe por ahí una comisión tipo Contraloría Ciudadana que se dedica a eso desde hace mucho tiempo y no la toman en cuenta para nada? Y cuando existen leyes muy concretas que castigan a quien se roba el dinero de las arcas públicas, y lo tratan como tal, como un ladrón, crear una fiscalía que es generar un grupo burocrático más y un gasto más que indudablemente será inútil porque no va a servir para nada. ¿Usted está de acuerdo con que eso se genere? Nuestro punto de vista, don Manuel, es el siguiente en ese sentido. Quiero decirle que tenemos tantas leyes, el marco normativo en la entidad es muy amplio, es rico en ese aspecto. Con que se cumplan las que están, no es necesario generar más condiciones normativas. La Constitución es muy clara, la normatividad es muy específica. Dando cabal cumplimiento a las leyes existentes, no tendremos por qué generar otro tipo de condiciones, porque única y exclusivamente estamos dando crecimiento o que surjan otras cosas que lo que se requiere en el Estado es darle seguimiento para que se pueda aplicar cabalmente la justicia. No es posible, y ahí permítame insistir en este sentido, platicando con analistas, con profesionistas en la materia, la recomendación ha sido, no es necesario la creación de más cosas en el marco normativo legal aquí en el estado de Veracruz, porque nuestro esquema es muy vasto y con lo que hay es más que suficiente. Bueno, candidato, a mí se me ocurre pensar que una de las ventajas de ser candidato independiente es, bueno, que al no tener compromisos con nadie, bueno, usted puede opinar libremente, ¿no? Por ejemplo, en sus recorridos que he realizado por varias colonias seccionales, ¿qué opinión ha escuchado o qué opiniones ha escuchado sobre el gobernador Javier Duarte de Ochoa? Fíjese que en lo particular ha sido una situación muy cuidada. ¿En qué sentido? Nosotros vamos y ofrecemos nuestra propuesta, nuestro proyecto, pero cuando mencionamos que no pertenecemos a ningún partido político, de manera inmediata el ciudadano dice rechazo total
hacia cualquier partido. No quiero saber nada de ningún color. Oiga, pero mire, le traigo un volante y aquí dice, me presento, le comienzo a explicar, despierto el interés en ellos, pero también tengo que ser pulcro y honesto en ese sentido. Hasta este momento, ninguno de mis compañeros de brigada y un servidor hemos recibido un reporte en lo particular de algún funcionario que haga algún señalamiento en ese orden. El comentario es de manera generalizada. Nada que ver con la actual administración, así nos dicen, y con ningún partido político, pero tampoco señalan a alguien en lo particular. ¿No hablan de mal de Javier Duarte? En nuestro caso sería deshonesto de mi parte señalar una situación así que no la he recogido y que por un ámbito de carácter electoral tuviera yo que hacer algún comentario en esa naturaleza. Lo que sí tengo que precisarles es que el hartazgo social se capitaliza en términos generales de decir, se robaron, así nos dicen sin especificar nada, nos dicen, se robaron todo, nos dejaron en las peores condiciones en el Estado, ocupamos entre el 4º y el 5º lugar en condiciones de pobreza en la entidad, pero hay algo que no nos van a poder quitar nunca, y eso lo señalamos también en el debate. Lo que no nos van a poder retirar es la esperanza y la fe de que el próximo 5 de junio tendremos oportunidad de poder dar un verdadero salto de un ejercicio democrático que nos salga a avanzar y podamos colocar a un ciudadano en la legislatura como diputado local. En síntesis, no hemos recibido más que un juicio de manera generalizada abarcando la administración gubernamental y a los partidos políticos en lo general. Maestro, la aleta de tiburón de su logotipo, ¿es una coincidencia con la de Buganza? No, no es coincidencia, don Manuel. La aleta del... prestó? Porque no sin aleta. La aleta del tiburón tiene un significado muy importante. ¿En qué consiste? A ver, cuando tuvimos oportunidad de poder ingresar para poder participar en un proyecto de esta naturaleza para buscar una candidatura independiente, lo hicimos por una vía en la que concluimos varias personas, varios ciudadanos a través de una expresión política. Y a través de ella se nos fue facilitado lo que es el logotipo. Posteriormente, cuando estábamos en pleno proceso, cuando el OPLE tenía ya nuestras firmas, en este caso las de un servidor de 7,140, recibimos una notificación en la que el señor ingeniero Gerardo Buganza notificaba el que se retiraba de su aspiración a la candidatura a la gubernatura del Estado. Nosotros, en lo particular, expresamos total y absoluto respeto a la decisión tomada. Tenemos ya las firmas entregadas. No tendré cara para poder decirle a los ciudadanos que nos dieron su confianza de que ahora ya no voy a ir yo. Estoy buscando un espacio real y legítimo como un ciudadano que aspira a ocupar una oportunidad de esta naturaleza para poder convertirme en la voz de los ciudadanos. Entonces manifesté mi decisión de continuar y así lo he hecho hasta el momento. Y he conservado, porque así quedó registrado al inicio ante este organismo electoral. No ha habido comunicación por la condición de independientes. Usted como candidato a diputado y el candidato a gobernador Juan Bueno Torio. No, en lo particular es una persona que he tenido oportunidad en ocasiones de ver y de conocer por los distintos cargos que ha venido desempeñando, y recientemente en un medio de comunicación, en una entrevista radiofónica en la que el tema era precisamente de candidaturas independientes, hizo una llamada telefónica al programa, pero hasta ahí. Con él de manera personal no he tenido oportunidad de conocerlo personalmente, de saludarlo o intercambiar alguna experiencia. ¿Y si ve a Juan Bueno Torio 100% independiente? Pues mire usted, es muy... Porque estuvo en un partido. Señalar desde su origen y procedencia militando en un partido político y posteriormente
renunciando a él o retirándose de él para poder participar en una candidatura independiente, pues es una situación que de manera personal tengo que manifestar un respeto a esa decisión y es un juicio ciudadano quien habrá de valorar el próximo 5 de junio si es verdaderamente independiente o no. En ese orden, jamás he venido haciendo un señalamiento hacia nadie. Nuestra forma de conducirnos ha sido en ese sentido para demostrar que como ciudadanos estamos más interesados en generar una propuesta que hacer algún señalamiento o descalificación alguna a cualquier personaje de la política. Ni siquiera opinaría de Gerardo Buganza, que buscó la gubernatura de manera independiente, tira la toalla y ahora va como candidato a diputado plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México. O sea, ¿no opinaría de eso? En ese orden hay una opinión personal y en esto quiero reiterarlo. A partir de que manifestamos nuestra decisión de continuar por la vía independiente por nuestra parte, él ha seguido con esto que acaba usted de describir, y bueno, hay quienes tienen ese don de vinculación entre los distintos órganos de gobierno para tener oportunidad de continuar una trayectoria y vida política, y creo yo que si ahí el voto favorece, tendrán los veracruzanos la oportunidad de contar con una disposición, con una voluntad y con una experiencia para el desarrollo de un desempeño de un político que, bueno, ha venido desempeñándose, y qué mejor que ustedes como periodistas saben de cada uno la trayectoria de cómo ha sido su ejercicio y su desempeño en los distintos cargos que han venido presentando. Yo creo que no es un don, es voracidad. Muy bien, hemos llegado al algo que deseas agregar. No. Pues sí, este señor Buganza, ¿no? Y sus devaneos políticos e ideológicos. Bueno, hemos llegado al final de su programa Polaca la Veracruzana. Le agradecemos mucho a Juan Delfino Molina Santiesteban, candidato independiente a diputado local por el distrito de Jalapa 11. Gracias por habernos acompañado aquí Polaca la Veracruzana. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ha sido un enorme privilegio, un placer, y de nuestra parte, de verdad, un agradecimiento por la apertura, porque hay algo fundamental. Los medios de comunicación son de manera importante y trascendente para poder llegar a la mayoría de los veracruzanos, y esta apertura que ustedes nos han dado, le reconocemos y valoramos en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias. Son ustedes de verdad un ejemplo a seguir en el desempeño del ejercicio del periodismo. Muy amables. Al contrario, muchas gracias. También agradecemos a Raimundo Jiménez por habernos acompañado aquí en Polaca. Gracias, Pepe, Manuel, muchas gracias. Maestro, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Manuel Rosete Chávez. Gracias a ti, Pepe, a ti, Ray, y al maestro, que considero el único candidato independiente auténtico. La verdad que sí, La verdad que sí. Bueno, pues nuevamente gracias por habernos acompañado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado aquí con nosotros a lo largo de esta hora en Polaca la Veracruzana. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche. Que descanse.